Ya vimos qué son las mezclas, ya vimos que hay tipos de mezclas y pues lo que ya todo el mundo conocía que son los métodos de separación, ¿verdad? Métodos de separación principalmente físicos, utilización, decantación, evaporación, destilación o tamizado, ¿verdad? Bueno, ahora ya vamos a entrar en lo que son las disoluciones, ¿ok? Ya te hemos mencionado antes cuando vimos tipo de mezclas que uno es algún tipo de mezcla muy particular, que son las disoluciones, ¿ok? Disolución o bien solución. Cualquiera de las dos formas para llamarlas es correcto, tanto solución como disolución. Entonces, una disolución básicamente era una mezcla homogénea, ¿cierto? Era una mezcla homogénea, a diferencia de mezclas como los coloides, las emulsiones o las suspensiones, que esas, todas aquellas eran sus mezclas heterogéneas. Pero las disoluciones no, las disoluciones son mezclas homogéneas, ¿ok? Una mezcla homogénea que está conformada por un soluto y bien un disolvente. El soluto no necesariamente es uno, pues, pero decimos un soluto. Pueden ser varios, o sea, uno o más solutos, no hay problema con eso, ¿ok? El soluto es el que determina, ojo con eso, siempre hay que tenerlo bien presente, que el soluto es aquel que va a determinar la concentración de una solución. ¿Por qué lo determina? Porque es el que es la sustancia disuelta, o sea, es el que se encuentra en menor proporción, ¿ok? Nosotros en una disolución sabemos que en una disolución básicamente es la mezcla de un soluto y un disolvente, ¿ok? El soluto es el que se encuentra en menor cantidad y es por ende aquel que va a definir o determinar la concentración de una disolución. Es decir, el soluto es la sustancia disuelta. En cambio, el disolvente siempre es aquel que se encuentra en mayor proporción. ¿Okay? Es el que se encuentra en mayor proporción y no necesariamente es un líquido, como ya lo saben, ¿verdad? En este caso, en las disoluciones, pues sí, a fuerza debe ser un líquido. Pero pues un disolvente no necesariamente es un líquido en general. El disolvente, su función es lo que su nombre dice, disolvente, es disolver al soluto. ¿Para qué? Para que en esa mezcla podamos tener una disolución. Una característica muy importante para poder nosotros hacer una disolución, sí, una disolución no solamente es mezclar dos sustancias, un soluto y un disolvente ya tengo una solución, no, sino que hay que tener presente otros aspectos, ¿ok? Por ejemplo, la solubilidad. La solubilidad es muy importante al momento de nosotros, principalmente a nivel laboratorio, elaborar una solución. ¿Por qué? Pues ahorita van a saber por qué, en función de lo que es la solubilidad. ¿Sí? La solubilidad es una propiedad física de la materia. ¿Sí? Esta propiedad física lo que expresa es la cantidad de soluto que se puede disolver en 100 gramos de disolvente a una temperatura determinada. ¿Sí? Básicamente la solubilidad es cuánto soluto puedo disolver en 100 gramos de un disolvente, pero ojo, a cierta temperatura. ¿Sí? ¿Por qué a cierta temperatura? Porque como nosotros sabemos, la temperatura es un factor que afecta a las disoluciones, ¿cierto? La temperatura afecta principalmente a la solubilidad. Eso lo vemos claramente en la vida diaria. Por ejemplo, nosotros queremos disolver, no sé, agua, azúcar o sal en agua. Podemos disolver una cierta cantidad nada más, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos disolver más, ¿qué es lo que hacemos? Calentamos el agua, ¿verdad? O nosotros ponemos mucha azúcar, por ejemplo, en un vaso con agua. Disolvemos lo más que podemos, pero vemos que al final no todo se disolvió y queda un poco de agua al final. O perdón, un poco de azúcar en el fondo. ¿Qué hacemos? Calentamos el vaso, ¿verdad? Calentamos el agua y así ya podemos disolver lo que nos faltó de sal o de azúcar. Entonces, la solubilidad es eso, ¿ok? Básicamente la solubilidad es cuánto soluto me pueden disolver 100 gramos del disolvente. ¿Okay? Básicamente la solubilidad nos determina la facilidad con la que una sustancia se disuelve en otra.
Porque a mayor solubilidad, mientras la solubilidad sea más alta, es lógico que más soluto se va a poder disolver en la misma cantidad de disolvente, ¿cierto? Y a una solubilidad más baja, menos soluto se va a poder disolver. Y pues, ¿para qué me sirve la solubilidad? O sea, ¿para qué me sirve conocer qué tanto soluto se puede disolver? Pues eso sirve mucho para poder hacer soluciones de ciertas concentraciones, ¿ok? Que es lo que vamos a ver al final de disoluciones, cómo calcular las concentraciones. Entonces, pero así de forma general, hay tres tipos de soluciones, ¿ok? En función de las concentraciones. Y las concentraciones están en función de la solubilidad, es decir, cuánto soluto se puede disolver. Unas de ellas son las disoluciones insaturadas, ¿ok? O las soluciones diluidas. Como su nombre lo indica, diluida, ya todo el mundo sabemos qué es. Pero si no sabemos el concepto, pues sabemos qué es, aunque no sepamos explicarlo, ¿cierto? Entonces, una solución diluida básicamente es aquella que contiene una cantidad de soluto menor a la que es capaz de disolver el disolvente. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una mezcla de agua con sal, ¿ok? Nosotros vamos a suponer que sabemos que la solubilidad de la sal en agua a 25 Celsius es de 30 gramos por 100 gramos de agua, ¿ok? Así se mide la solubilidad, por ejemplo, la cantidad de sal que se puede disolver en gramos en 100 gramos de agua. O sea, sería 30 gramos por 100 gramos de agua. Entonces, si nosotros queremos una solución diluida, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente tenemos que colocar en el vaso con agua menos de 30 gramos de sal, ¿okay? Porque vamos a suponer que la solubilidad de la sal es de 30 gramos por 100 gramos de agua. Es decir, cada 100 gramos de agua me disuelven 30 gramos de sal. Eso es lo que dice la solubilidad. Entonces, si nosotros ponemos en un vasito con 100 gramos de agua menos de 30 gramos de sal, ahí estamos haciendo una solución diluida, ¿ok? Una disolución insaturada. Es decir, contiene menos soluto del que es capaz de disolver el disolvente. En cambio, si yo quiero hacer una disolución saturada, ¿qué tengo que hacer? Tengo que colocar los 30 gramos de sal completitos, ¿ok? ¿Por qué? Porque una solución saturada es aquella que contiene la máxima cantidad de un soluto que se puede disolver en un disolvente particular. Y claro, a una temperatura específica, porque si la temperatura varía, las solubilidades también. Entonces, para poder hacer una solución saturada, ¿qué tengo que hacer? Esa solución tiene que contener la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en el disolvente. ¿Y cuál es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en un disolvente? La solubilidad. ¿Okay? Eso nos dice la solubilidad. ¿Cuál es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en un disolvente? Entonces, ahí yo ya tendría una solución saturada. Pero, si yo quiero hacer una solución sobresaturada, es posible hacer una solución sobresaturada, porque dijimos que la solución saturada contiene la máxima cantidad posible de soluto que se puede disolver, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer una solución sobresaturada, su nombre, pues sin saber el significado, sobresaturada, o sea, está más saturada todavía. Ha pasado el punto de saturación. ¿Es posible? Pues sí, sí es posible hacerla. ¿Sí? Una solución sobresaturada, como su nombre lo indica, va a contener más soluto del que puede haber en una solución saturada. Entonces, tomando el ejemplo del agua con sal, si yo coloco menos de 30 gramos de sal en los 100 gramos de agua, voy a obtener una solución diluida. Pero si yo coloco exactamente los 30 gramos, voy a tener una solución saturada. Pero si yo coloco más de 30 gramos, voy a tener una disolución sobresaturada. Pero ¿qué sucede? Que si yo coloco más de 30 gramos, solamente se van a disolver 30. ¿Ok? Solamente se va a disolver lo que la solubilidad me diga a esta temperatura. Vamos a suponer que está a 25 Celsius, pero solamente se van a disolver esos 30 gramos. ¿Qué va a pasar con el resto que no se disolvió? Pues para poder disolverlo y hacer una solución sobresaturada, lo que podemos hacer es calentar. ¿Ok? Calentamos el agua, calentamos la solución que estamos haciendo y así ya vamos a poder disolver el resto de la sal que no se podía.
Entonces, una vez que lo calentamos, disolvimos el resto de la sal, luego enfriamos y listo, tenemos una solución sobresaturada. ¿Cuál es el problema con este tipo de soluciones? Básicamente que no son estables. ¿Por qué no son estables? Porque tienden a cristalizarse. Si nosotros tenemos una solución sobresaturada, la solución sobresaturada, mientras no sufra ningún estímulo agresivo, por así llamarlo, es decir, ningún golpe fuerte, ningún movimiento brusco, no romper la tensión superficial de la solución, mientras esas cosas no suceden, la solución sigue líquida, ¿ok? Sigue en estado acuoso. Pero una vez una solución sobresaturada ha sufrido alguno de esos estímulos de forma agresiva, ¿qué va a pasar? Va a tender a cristalizar. Es decir, por así llamarlo, se va a congelar, ¿ok? Se va a empezar a cristalizar toda la solución. Pueden, si quieren al ratito ver un video, traten de ver videos sobre el acetato de sodio. Pongan, no sé, en YouTube o algo. Solución sobresaturada de acetato de sodio, ¿ok? Ahí van a ver claramente cómo se empieza a cristalizar al momento de mover la mezcla. Entonces, básicamente la solubilidad, entonces para recapitular, la solubilidad ¿qué es la propiedad que nos dice cuánto soluto se puede disolver. ¿En dónde? En 100 gramos del disolvente. Y eso es la solubilidad. ¿Para qué me sirve la solubilidad? Para poder hacer una solución saturada, una disolución insaturada o bien una solución sobresaturada. Si es una solución insaturada, es aquella que contiene menos de la cantidad máxima que se puede disolver. ¿Cuál es la cantidad máxima? La solubilidad. La solución sobresaturada es aquella que contiene la cantidad máxima que se puede disolver. ¿Cuál es? La solubilidad. La solución sobresaturada contiene más de la cantidad máxima. ¿Cuál es la cantidad máxima? La solubilidad. ¿Ok? Y ya lo habíamos mencionado, las soluciones están las que afectan por algunos factores físicos, ¿ok? Y químicos, tanto físicos como químicos. Estos factores principalmente van a afectar a lo que es la solubilidad, porque si la solubilidad cambia, la disolución también va a cambiar. Es decir, ya no se va a disolver de la misma manera el soluto. Es decir, el soluto ya no se va a solvatar. Ya lo mencionamos, la temperatura. La temperatura es un factor clave, es un factor importantísimo. No es el más importante porque todos son importantes, pero sí es muy clave. ¿Por qué? Porque la temperatura va a afectar a la solubilidad. Es decir, a mayor temperatura, la solubilidad aumenta. ¿Ok? Aumenta su solubilidad en el líquido a medida que aumenta la temperatura. Es decir, si calentamos, podemos disolver más. Si enfriamos, podemos disolver menos. Ese es un consejo que nos puede servir en muchas partes en la vida diaria. Aunque no sepamos cuál es el fundamento, nosotros por empirismo sabemos que es así. Sabemos que si calentamos el agua vamos a poder disolver más sal o más azúcar. Eso siempre. O también el chocomil, lo que yo felicito el chocomil. Si calientan su lechita, van a poder disolver más y se hace más cafecito. Pero bueno, la presión es otro factor que afecta mucho a las soluciones, pero ojo, la presión es muy particular. ¿Por qué? Porque no afecta a los solutos sólidos ni a los solutos líquidos. Porque sí, hay solutos tanto sólidos como líquidos como gaseosos. ¿Ok? Hay solutos sólidos, líquidos y gaseosos. No solamente solutos líquidos, no solamente solutos sólidos. Hay en los tres estados de la materia. ¿Ok? Entonces la presión no va a afectar a un soluto líquido ni a un soluto sólido. Solamente afecta a los gases. ¿Ok? Porque sí, se puede hacer una solución disolviendo un gas en un líquido. ¿Ok? Sí es posible eso. Y es muy común. Entonces, la presión no afecta, aquí nos dice, cuando el soluto es un líquido o un sólido, las variaciones de presión influyen poco en su solubilidad. Es decir, no tiene problema alguno. Si modificamos la presión, la solubilidad prácticamente sigue siendo idéntica. Pero, sin embargo, al formarse una disolución saturada de un gas en un líquido, la presión del gas desempeña un papel importante. Es decir, que la presión sí afecta a los gases, ¿ok?
y funciona de la misma forma que la temperatura afecta a los demás, ¿sí? A las soluciones en general. ¿Cómo? A mayor presión, más cantidad de gas se puede disolver. A menor presión, menos gas se puede disolver. ¿Okay? Es decir, la presión se mueve igual que la temperatura. Si aumentan, aumenta la solubilidad del soluto. Si disminuyen, disminuye la solubilidad del soluto. Luego tenemos lo que es el tamaño de partícula. ¿Ok? Tamaño de partícula, ¿qué es esto? Básicamente el tamaño, sí, de la partícula, o sea, el tamaño de la molécula, ¿ok? Del soluto. Porque nosotros sabemos que los solutos, al final de cuentas, todos son sustancias químicas, ¿verdad? Es decir, son moléculas. Y como lo sabemos también, hay moléculas más grandes que otras. Obviamente, moléculas más complejas, moléculas más simples, moléculas más grandes, moléculas más pequeñas, moléculas más pesadas, moléculas más ligeras. ¿Okay? Entonces, el tamaño de esas partículas o el tamaño de esas moléculas es muy importante. ¿Por qué? Porque en una solución, cuando nosotros hacemos una mezcla en general y ya limitándonos específicamente a las disoluciones, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros disolvemos el soluto en el disolvente, lo que sucede es que las partículas del soluto se dispersan, ¿ok? Vamos a decir así, que se dispersan por todo el medio, o sea, se dispersan por todo el disolvente. Y las partículas del disolvente lo que hacen es, se podría decir que arropar a las moléculas del soluto, ¿ok? Es decir, lo cubren, se ponen alrededor de él, se colocan alrededor de él y lo encierran en unas especies de esferas, vamos a llamarlo así, obvio no son esferas porque las moléculas tienen formas distintas, ¿verdad? Pero por así decirlo, o sea, se juntan alrededor de cada molécula del soluto, se juntan alrededor de él y lo encierran, ¿ok? Ese proceso se llama solvatación, ¿ok? Solvatación o bien solvatación o, bueno, se me fue la palabra, entonces las digo, solvatación o disolver, pues de eso, disolver o solvatar, es lo mismo, ¿ok? Entonces, si el tamaño de la partícula es más grande, o sea, si el tamaño de la partícula es grande, o sea, vamos a decirlo, más grande que el tamaño del soluto, de la partícula del disolvente, ¿qué va a pasar? Que se van a necesitar más moléculas del disolvente para poder cubrir en su totalidad al soluto. Entonces, si el soluto, en cambio, es más pequeño, tiene un tamaño de partícula más pequeño que el anterior, ¿qué es lo que va a pasar? Que menos moléculas del soluto lo van a poder arropar, o sea, lo van a poder solvatar, lo van a poder cubrir. Entonces, es por eso que solutos que tienen un tamaño menor, o sea, solutos que son más compactos, más pequeñitos, tienden a disolverse más fácilmente. ¿Okay? La solubilidad de esos solutos es mayor que la solubilidad de un soluto con un tamaño de partícula más grande. Y luego tenemos que la naturaleza tanto del soluto como el disolvente es importante. ¿Naturaleza de qué tipo? Naturaleza química. ¿En qué sentido? En el sentido de la polaridad. ¿Ok? La polaridad es fundamental. Inclusive me atrevería a decir que la polaridad es más importante que la temperatura, incluso es más importante que la presión y que el tamaño de partícula. ¿Por qué? Nosotros sabemos que hay sustancias polares y no polares, ¿verdad? Dentro del amplio grupo de sustancias covalentes. Tenemos a las polares y a las no polares. Entonces, una sustancia polar solamente puede ser disuelta en un disolvente polar. Y una sustancia no polar solamente puede ser disuelta en un solvente no polar. ¿Ok? Por eso es importantísimo esto de la naturaleza soluto y disolvente. Porque si nosotros quisiéramos hacer una solución de agua con, por ejemplo, amoníaco, o sea, agua y amoníaco, ¿qué va a pasar? Bueno, el amoníaco no, porque el amoníaco es polar. Por ejemplo, si vamos a una solución de agua y tetracloruro de carbono, ¿ok? Agua y tetracloruro de carbono, CCl4, compuesto de tetracloruro de carbono. ¿Qué sucede?
que el tetracloruro de carbono no se puede disolver en el agua. Un ejemplo más sencillo todavía. Por ejemplo, agua, nosotros queremos una solución de agua y ácido, por ejemplo, ácido valérico. ¿Okay? Ácido valérico. El ácido valérico es un ácido graso. ¿Ok? Es un ácido graso. Los ácidos grasos son no polares. ¿Ok? Entonces, nosotros queremos una solución de agua y ácido valérico. ¿Qué va a suceder? Que el ácido valérico no se va a disolver en agua. ¿Por qué no se va a disolver en agua? Porque el ácido valérico es una sustancia no polar. En cambio, el agua es una sustancia polar. Es decir, lo polar no disuelve a lo no polar. Y lo no polar no se disuelve en lo polar. Entonces, para poder hacer una solución del ácido valérico, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que disolver, por ejemplo, el ácido valérico en, no sé, tetracloruro de carbono o en éter etílico. ¿Ok? Que esos sí son disolventes no polares. Entonces sí pueden disolver a una molécula no polar. En cambio, si yo quiero hacer una solución de agua con, por ejemplo, ácido clorhídrico, ¿okay? O ácido sulfúrico, más bien agua y ácido sulfúrico. Es peligrosa porque es un ácido y agua y a los ácidos no se les pone agua, pero bueno, después vemos esto, ya que vamos a ácidos y bases. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo quiero hacer una solución de agua y ácido sulfúrico, sí la puedo hacer. ¿Por qué? Porque tanto el agua como el ácido sulfúrico sí son polares, que son moléculas polares. Entonces, una sí va a disolver a la otra. ¿Ok? Eso regularmente siempre es pregunta de examen, ¿ok? Bueno, no siempre, pero en ocasiones es pregunta de examen. Pregunta de examen donde ustedes tienen que completar. Nosotros hemos visto preguntas donde les dan, por ejemplo, la que vimos en la guía, que les pone un texto y les deja la rayita libre para que completen. Esta parte de aquí, esta parte de esa teoría de que, de que los compuestos polares solo disuelven a los polares y los no polares solo disuelven a los no polares, esto viene en el examen en ocasiones, ¿ok? Porque esto es muy importante. Es muy importante saber que solamente se puede disolver un solvente polar, un soluto polar en un disolvente polar y un soluto no polar en un disolvente no polar, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Alguna duda con esta parte de algunos factores que afectan a las disoluciones? No, No, profesor. no. Muy bien, sencillo, ¿verdad? Es básicamente pura teoría. Entonces, ahora sí vamos a entrar con lo que son los cálculos, ¿ok? La parte importante del examen son los cálculos en disoluciones, ¿ok? Y no tanto en lo demás. En lo demás es pura teoría. Pero en disoluciones sí son cálculos. ¿Okay? Unidades de concentración. La concentración, nosotros sabemos que hay distintas formas de medirla, ¿cierto? No sé si han escuchado hablar de, bueno, si han escuchado, porcentaje en masa, porcentaje en masa-volumen, masa-masa o volumen-volumen, ¿ok? O bien, no sé si han escuchado alguna vez hablar sobre partes por millón, ¿ok? Partes por millón, o bien gramos por litro, o bien molaridad, molalidad, normalidad. Todas esas son unidades de concentración, ¿ok? Son formas de medir la concentración en las disoluciones, ¿ok? Por un lado, podemos dividirlo las unidades de concentración se pueden clasificar de muchísimas formas, ¿ok? Yo aquí se las clasifiqué así, porcentuales, molares, partes por millón, que son básicamente todas las más importantes. Son las más importantes y las más sencillas. Luego están, por ejemplo, la normalidad o la fracción molar, o los gramos por litro, que pues no tienen ciencia, que esas sí ya son un poquito más diferentes, más complejas y no entran en el examen. Okay, en el examen regularmente entran nada más estas, los porcentajes y la molaridad. En muy raras ocasiones las partes por millón y la molaridad nunca la he visto en un examen de admisión. Pero pues se las puse no, para que lo sepan, para que vean la diferencia entre molaridad y molaridad, que no es nada, es sencilla. Entonces, unidades de concentración. Por un lado tenemos las unidades porcentuales, ¿ok? Las unidades porcentuales, como su nombre lo indica, son porcentajes, ¿ok? Son porcentajes. ¿Cómo son? Por ejemplo, aquí, este ejemplo.
dice que una botella de brandy de 946 mililitros tiene una concentración del 38% en volumen de alcohol. Eso es un porcentaje, ¿okay? Es una unidad, esto es una forma de expresar la concentración, ¿ok? 38% en volumen de alcohol. Eso, 38% en volumen de alcohol, es una unidad porcentual, es decir, en porcentaje. Sencillo, ¿verdad? No tiene mucha complicación, no tiene mucha ciencia. Las unidades porcentuales las podemos clasificar principalmente en tres tipos. Lo que son los porcentajes masa-masa, los porcentajes masa-volumen o los porcentajes volumen-volumen. Y aquí están las respectivas fórmulas, ¿ok? Las respectivas maneras para calcularlos. Porcentaje masa-masa, como su nombre lo indica, ¿ok? Porcentaje masa-masa. Es decir, tanto el soluto como el disolvente se encuentran en unidades de masa. Es decir, en gramos ambos, o bien en kilogramos ambos, o en toneladas ambos, o en miligramos ambos. No importa. Lo importante es que ambos estén en masas. Por ejemplo, disolver 20 gramos de sal en 30 gramos de agua. Ahí sería un porcentaje masa-masa, porque ambas sustancias, tanto el soluto, que es el que está aquí, de este lado, como el disolvente, que es el que está aquí, de este lado, son unidades en masa. Aunque los estados no sean iguales, por ejemplo, uno sea líquido y otro sea sólido, sí me dan los porcentajes. Si me dan las cantidades tanto en masa como en masa, yo utilizo esta formulita, ¿ok? ¿Qué me dice? Que el porcentaje masa-masa, es decir, masa del soluto por masa del disolvente, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa del soluto dividido entre la masa del soluto más la masa del disolvente. Y todo lo multiplico por 100 para hacer el porcentaje, ¿ok? Sería lo mismo que decir masa de soluto, STO, son las iniciales de soluto, STE de disolvente. ¿Okay? Disolvente o bien solvente. Cualquiera de las dos formas es correcta. Sería masa de soluto entre la masa de la disolución. ¿Ok? Sería la masa de soluto entre la masa de la disolución. Porque ustedes saben que un porcentaje se calcula como dividiendo lo individual sobre el total, ¿verdad? Siempre se hace así, dividiendo el individual sobre el total. Entonces, si yo quiero calcular el porcentaje masa-masa, ¿qué voy a hacer? Yo sé que los porcentajes, y al igual que todas las unidades de concentración, se calculan en función de la cantidad de soluto, ¿verdad? Porque es el que se encuentra en menor cantidad. Entonces, soluto siempre va en el numerador, ¿se dan cuenta? En el numerador siempre va el soluto y nada más, ¿ok? En diferentes unidades, en masa, en volumen, en moles, pero siempre va el soluto. En la parte de abajo siempre va el total de la disolución, ¿ok? Porque la disolución en general es la mezcla de soluto y de disolvente, ¿verdad? Entonces, en el numerador, en el denominador, siempre va el total de la disolución, ¿ok? En un porcentaje masa-masa, el total de la disolución lo podemos calcular pues sumando tanto la masa del soluto como la masa del disolvente, ¿verdad? Por eso se suman abajo. Entonces se multiplica por 100. Luego tenemos el porcentaje masa-volumen, ¿ok? Porcentaje masa-volumen, como su nombre lo indica. El soluto nos lo da en unidades de masa, el disolvente nos los da en unidades de volumen, ¿ok? Masa-volumen. Entonces, porcentaje masa-volumen se calculan como, igual, la masa del soluto entre ahora el volumen de la disolución. Todo por 100. ¿Por qué solamente el volumen de la disolución? O más bien, ¿qué significa el volumen de la disolución? Pues el volumen de la disolución no es nada más que la cantidad de disolvente que hay, ¿ok? Como el disolvente está en volumen, me está dando unidades de volumen, por ejemplo, mililitros, litros, cualquiera de esos, eso es igual al volumen de la disolución. ¿Por qué? Porque se supone que la cantidad de soluto cuando se disuelve en ese volumen en particular que nos está dando el disolvente no afecta al volumen del disolvente, ¿okay? Se supone que la cantidad de soluto no afecta al volumen del disolvente. Sabemos que sí lo afecta, quizá en mínimas proporciones, quizá despreciablemente, pero lo afecta. Pero para fines prácticos, fines didácticos, la UPAC nos dice que no, tómalo como que no. Y así se calcula, masa absoluto entre volumen de disolución, o bien masa absoluto entre volumen del disolvente, todo por 100 para sacar el porcentaje. Luego tenemos los porcentajes volumen-volumen. Los porcentajes volumen como su nombre lo indica.
tanto la cantidad de soluto como la cantidad de disolvente me las están dando en volúmenes. Es decir, en litros, en mililitros, etcétera. Cantidades de volumen. Y se calcula como muy similar al porcentaje masa-masa. Es volumen de soluto entre volumen del soluto más volumen del disolvente. Todo multiplicado por 100. Si se dan cuenta, aquí, en este caso, el volumen de la disolución, que es la parte de abajo, la parte del denominador, es el volumen del soluto más el volumen del disolvente, ¿verdad? Y aquí solamente era igual al volumen del soluto. ¿Por qué? Porque en estos porcentajes, volumen, ambas sustancias me las están dando en volumen. Por lo tanto, para poder calcular, para poder saber el volumen de la disolución, tengo que sumarla, porque aquí sí, los volúmenes sí son aditivos. Es decir, los volúmenes, el volumen del soluto sí va a afectar al volumen del disolvente, es decir, va a aumentar. Y se calcula el volumen del soluto entre volumen del soluto más volumen del disolvente. Es decir, lo individual entre el total de la solución. Luego tenemos, por otro lado, las unidades que son las unidades molares. ¿Okay? Unidades molares, como su nombre lo indica, molares, no de muelas, sino de moles. ¿Ok? Las unidades molares, dentro de ellas hay 3. Molaridad, molalidad, normalidad. Y luego la fracción molar. Son 4, de hecho. ¿Okay? Molaridad, molalidad, normalidad y fracción molar. Las más importantes son estas dos, ¿ok? Molaridad y molalidad. Y sí, así son los nombres, no está equivocada la letra. Una se diferencia solamente por la R que va aquí y la L que va acá. Molaridad, molalidad. Básicamente la molaridad es la unidad más utilizada, ¿ok? La que más ustedes van a utilizar si ven algo de química algún día extra o bien ven soluciones. Molaridad es la más utilizada, ¿ok? Si van a medicina, pues no tanto. En medicina serían partes por millón, o bien las que más van a utilizar son los porcentajes. ¿Ok? Solución de, no sé, solución fisiológica al tanto por ciento. ¿Ok? O tantas partes por millón de polvito electrolito. ¿Ok? Pero, cuenta lo importante son los moles. Ya que hagamos esos ejercicios van a ver lo demás. Entonces, molar, las unidades molares, molaridad. La molaridad básicamente son los moles de soluto dividido entre el volumen de la disolución. ¿Ok? Si se dan cuenta, es muy similar a las otras, solamente que aquí el soluto no va a ser en masa ni va a ser en volumen. Es decir, lo vamos a necesitar en moles. Moles de soluto. Si a nosotros el problema nos dice tantos gramos de soluto, entonces lo que yo tengo que hacer primeramente es convertir esos gramos de soluto a moles. Y lo voy a dividir entre el volumen de la disolución. Pero ojo, el volumen de la disolución en litros, específicamente en litros. Y así se calcula la molaridad. Moles de soluto entre litros de disolución. Y listo. Así de fácil. La molalidad es muy similar. La molalidad se representa con la M minúscula, la molaridad con la M mayúscula. Esa es la forma de poder identificar a cada una de ellas. ¿Okay? La molalidad, básicamente, ¿qué es? Son los moles de soluto también. ¿Ok? También vamos a necesitar los moles de soluto. Y los vamos a dividir entre la masa del disolvente, pero en kilogramos. ¿Ok? La molaridad se divide entre el volumen de la disolución en litros. La molalidad no. La molalidad, los moles de soluto se dividen entre la masa de disolvente, pero en kilogramos. Es decir, entre los kilogramos de disolvente. No gramos, no litros, kilogramos de disolvente. Y luego tenemos lo que son las partes por millón. ¿Sí? Las partes por millón, su unidad las vemos como ppm, partes por millón. Las partes por millón básicamente es la masa de soluto dividida entre la masa de disolución. ¿Ok? La masa de soluto debe a fuerza estar en miligramos. La masa de disolución en kilogramos. ¿Ok? Esta es la formulita más sencilla para calcular partes por millón. Hay otras más complicadas, pero yo les recomiendo que si se van a aprender una, sea esta. Esta es más fácil. ¿Ok? Sería masa de soluto en miligramos, ojo, en miligramos, y masa de disolvente en kilogramos, ojo, kilogramos. También podría ser, por ejemplo, equivalencias, masa de soluto en gramos, masa de disolución en toneladas.
Eso también nos da partes por millón, ¿ok? Pero lo importante aquí es que la relación entre una unidad y la otra sean 10 a la 6, ¿ok? Entonces, masa absoluta entre volumen, entre masa y solución en kilogramos. Aquí abajo también podría ser masa absoluta en miligramos entre volumen de disolución en litros. También es válido. También es otra forma de calcular las partes por millón. ¿Okay? Entonces, básicamente, esas son las fórmulas más importantes que vamos a necesitar para ya poder calcular los problemas. ¿Okay? Aquí me marca que queda menos de un minuto. Así que la siguiente clase ya vamos a resolver problemas de unidades de concentración. ¿Okay? Ya vamos a poder aprender a resolver problemitas, calcular concentraciones o encontrar cantidades. Entonces, por el momento sería todo y nos vemos en la siguiente clase. Ya saben, si tienen dudas, me las hacen llegar, por favor, ¿ok? Sale, gracias, profe. Que tengan buen día.